This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Westmincom preparaw el seguridad para na eleksyon. Westmincom yaman activate ya di ila monitoring center para del eleksyon. Kalor na syudad mas alto este día. Katsuwa Grand Pulong na sinunok. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Western Mindanao Command o Westmincom preparó ya la seguridad para la elección, donde más temprano tiene mga deployments del mga soldado donde mga lugar que ta considera critical y posible tiene problema na lunes. Aquí el report de Marites Espartero. Preparaw ya el mga soldado quien yaman deployed na entero Region 9, el Western Mindanao Command o Westmincom. El Westmincom critical el role para darle seguridad na 4 mga rehiyon y 16 mga probinsya, incluido el Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ese por casa na de este ancho y sensitibo operasyon coverage. Siguiendo el 2025 national y local election, ta acerca el Westmincom el tiene mandato para darle el seguridad, tranquilidad y buen andan sa kondukta del eleksyon. Para suporta con esta misyon, amoy man activate con el EMAC o Election Monitoring Action Center para pwede man monitor el todo mga silyama election-related activities. Asigun ko na Komandanto Lieutenant General Antonio Nafarrete del Westmincom, preparaw ya todo mga units del soldado este matiempo. Kada kwalan sigun tiene mga contingency plan en tal caso sigun si el tiene man mga cosa el pasa. Tiene también mga drone el usa el mga friendly forces itaman monitored na mga presinto. The Western Mindanao Command are committed to ensuring a peaceful and orderly national and local election for 2025. Our primary focus is the security and safety of all voters, candidates, our election officials, all throughout the region. We have implemented a comprehensive security plan that includes increased patrols, checkpoints, and intelligence gathering process. We are working closely with the Commission on Election, the Philippine National Police, and Coast Guard and other relevant agencies from the municipal level to the provincial up to the regional level. As part of our security preparation, we are tasked also to secure all polling precincts. So we deployed our troops on the ground to secure these polling precincts. Pwera con ese, tiene también na sigun mga quick response forces para poder responde enseguida si tiene man el cosa pasa na vicinidad del mga presinto. Of course, we have quick reaction forces to immediately respond to any incidents that might happen within the vicinity of these polling places and even those road nets that will be harassed or will be there will be incidents along the way to our voters. So we have quick reaction forces to address this, and we have fixed forces to secure our polling places. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El principio también ayer man-operate el Election Monitoring Center o Action Center del OEMAC del Western Mindanao Command Alina Campo Navarro na Westmincom.
EMAC ya inicia el militar para mirar todo mga election-related activities na AUR di ila donde asa na Central Mindanao taman monitor sila siendo parte del di ila teritoryo de operasyon. Punto ng COMELEC, PNP, tiyan asigun sila koordinasyon na monitoring centers para pwedeng sigilas man-deploy gente donde nesesita kanila si tiyan suceso relataw na eleksyon. Ya abre también el Police Regional Office 9 con el Di Media Action Center relatado na national and local election este año. Este action center ta sirvi también como monitoring center del cada región na di ila AUR na dia de eleksyon. Isirbi como hub del mga suceso na di ila AUR. Pero también asigun aquí saka aviso el mga miyembros del prensa para saber el mga suceso na probinsya relataw na eleksyon. Ya registra el Pag-asa ayer con el 41 degrees heat index pero taabla el Pag-asa que el projected heat index ese día más alto que el alcanza asigun na 42 degrees Celsius heat index. Ese día que el señal que puede pa subir na fin del semana hasta na lunes na día de eleksyon. Taman monitor el Pag-asa si tiene pa mal tiempo ta forma aquí na país que el cambia con kondisyon del tiempo. Sikat Chua Yaman Grand Pulong na sinunok taki el report di Marifi Tamayo. Na barrio de Sinunok también Yaman Grand Pulong el candidato para congresista del Distrito 1 Katchua anoche, Mayo 8. Según con Katchua, bien alegre ita-aprecia ele mucho na presensya del mga residentes del Sinunok que ni atende na di su Grand Pulong. Iabla si Katchua que hindi el primer vez kaya anda ele na Sinunok. Pero cada vez según ele ta anda na Sinunok, pirmi ele ta sinti el caliente recibida con ele del mga oficiales del Sinunok y mga residentes. Pero maskin independent candidate iyo, parindigad iyo miles de gracias con ustedes todo. Kasi ya puede gad iyo mira na tadalegad ustedes conmigo el bien caliente recibida aquí na Barangay Sinunok. Parindigad iyo miles de gracias con ustedes. Y también taablagad iyo con ustedes. Iyo ta promete iyo na nunca yo deja con el Barangay Sinunok. Kaya si ta puede ustedes observa, maskin last year pa, weekly, taki iyo na Barangay Sinunok. Pero el otro di aton mga uban, hindi lang po ta pwede kumigo mira, kay bien grande gayle el Barangay Sinunok. Asugun kun Katchua, ta kontinua ele man bira-bira na mga barangay para kontinua mira el mga resyente sitwasyon del mga komunidad para sabe ele ko sa ayuda pwede alcanza na mga gente en tal kaso man ay queda ele elegido. Kay takre iyo, si kere kita sirbi, dapat pwede tamen kita mira el actual sitwasyon de ustedes para si sintaw kita na pwesto, sabe tamen kita, si pakilaya con ustedes todo pwede ayuda. Taas kita manera para pwede gad kita ayuda ng mga vivientes di aton distrito. Kay pirmi gane iyo ta mensyona na un kongresista, hindi importante si cuánto año yaleya pwede sirvi na di aton local government. El importante na un kongresista, el tiene koneksyon na diferente mga ahensya para pronto pwede atraka na diferente mga ahensya para mas mucho programa, asistensya, ayuda y syempre mas mucho proyekto el ginda aquí na di aton distrito. Si Katchua abla ta presenta ele di sumaga plataforma de gobierno na mga gente, siendo quiere ele sale informaw el mga gente acerca el sumaga priority programs. Si Katchua pidi kon mga residentes de Sinunok maski un chance lang para verte ni ele el oportunidad para puede ayuda con el mga constituentes del Distrito 1. Apela yo con ustedes con todo humilde, tapidigad iyo con ustedes favor. Cuanto
noche lang eleksyon niya. Tapidigad iyo el pabor con ustedes. Pabor dale conmigo el confianza y soporta para puede kita sirvi as de ustedes congresista. Kaya prometeo con el de ustedes nana de barangay, si Kapilarica, y también con el de ustedes mga barangay kagawad, maskin cosa, hora de noche, maskin madrugada, basta para na mga bibientes de barangay Sinunok, llaman lang sila conmigo, ay ayuda yo con ustedes, maskin cosa hora. El Kagawad del Sinunok si Kagawad Kalunot y habla, ta suporta el Consejo del Sinunok con Kachua, siendo no hay pa este na puesto, pero mucho ya cosa ta puede hacer para del magahente. Hindi lang sigun el Sinunok el ya beneficia con el magaayuda, kaya dali si Kachua, sino el todo 37 magabaryo na Distrito 1. Pudok líder, ma'am, todo entero Sinunok contigo y hasta soporta el entero Sinunok. Porque man, kay sabi ustedes, no hay pasinta na puesto, bien manada y gatliko saya puede ayuda con el de Amptun Barangay. Hindi lang con el Barangay Sinunok, entire 37 barangay, ya puede si ma'am ayuda. So, cosa pa kita ta espera. Tabla mga otro barangay, dali daw sila kung ma'am 100%, 101%. El Sinunok, dali kung ma'am 113%. Porque ma'am, el 112 na pecha 12 de Mayo, numero 2, ma'am Kachua kita. Pwede? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Polis na syudad yaman deploy 240 personajes para visya magabalota el lleva na mga presinto. Comelec ya recibi report que payout del mga watchers el alegalmente taase este mga tiempo. Attorney Kim Elago tamira que grande chansa del mga nuevo candidato queda elegido. Westmincom asegura no hay quien man sabotaje durante la elección na Lunes. Católico na Zamboanga alegre con el nuevo Santo Papa. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. My new choice. Bonkin Ice Prevei. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. Super combo. Isang ice popular. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo. Ulit
Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Gentlemen, give your beloved wife and mother a well-deserved break for this Mother's Day. Treat them to a delightful evening of music and a sumptuous buffet dinner at the Melodies for Moms musical on May 11, 2025 at 6 p.m. at the Garden Orchid Hotel Convention Center. Tickets are available at UN Long Restaurant, Al Meridian Suites for only 1,200 pesos each. This special event is a charity project of Fairway Masonic Lodge number 415 and the Mindanao Shrine Club. Celebrate the amazing women in your life while supporting a good cause. Tickets are available at MRK Driving School 2nd floor, Larcadia Complex MCLL Highway, Teduan, Zamboanga City. Contact number 0953-324-5118. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Pulis na syudad yaman deploy 240 personajes para bisya mga balota el liba na mga presinto. El report di Emil Tuban. El Zamboanga City Police Office yaman deploy 240 mga pulis para bisya con el mga balota ay liba ng mga presinto na Distrito 1 y Distrito 2 del Ciudad. El Ciudad de Zamboanga tiene 120 mga polling centers y tiene 240 mga pulis el yaman deploy na lugar y 368 mga soldado el ya ayuda kanila dali seguridad y otro mga grupo del pulis para na road security na libada del mga balota na mga presinto. Na chinita mga personnel nakadeploy na mga polling center, so total o 120 no polling center talya sila todo kundo yan deliver mga ACM pati los demás mga paraphernalia no, so talya sila tabi siya. So and second chinita kita mga alta espera también kita el official ballot también no deliver so the day before the election. Asigun con el pulis tiene 566 mga automated counting machines el tali na mga polling centers, por eso nisita gayod el presensya del otoridad na lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yabla el election officer del Distrito 2 Attorney John Christian Babiera que ya recibiya el informasyon acerca mga payout a ukuri aura na diferentes lugar na syudad. Asigun ko Babiera aon que Talya Ele Ise Jesus Alvin Lim, election officer del Distrito 1, insigida sa Ele Yamanda o Talya Ele na pagadian pero insigida sa Ele Yamanda su personahe sekya kung este mga payout. Ina informasyon niya pwede sila saka ke orientation i payout asigun este. Asigun ko Babiera si payout del mga watchers el cosa taase el mga kandidato nuay mas yaaki no hay más aquí que hace el o no hay más aquí cumbe el COMELEC. Pero tamira asigun sila syempre taman monitor syempre sila kung aktibidades del mga kandidato. Si Attorney Kim Elago tamira que grande chance del mga nuevo kandidato queda elegido. Aquí el report ni Marifita Mayo.
Tacre el antes Consel del Distrito 2 Attorney Juan Climaco Elago que grande el chanza del mga nuevo kandidato para queda elegido na Venedero Mayo 12 local and national midterm election. Según kun Elago, igual según kun Katchua, quien takore para kongresista na Distrito 1. Yabla si Elago ta representa sila el nuevo cara, nuevo esperanza, nuevo energía y nuevo vision. Mucho según del mga botante el no quiere más na mga traditional politicians ita buscaya mga nuevo kandidato quien tamira sila puede queda un buen líder. La Iglesia ni Cristo yung recommend yaman kung Katchua pati kung Michelle Natividad. Another is that we are hoping new sila faces, new energy and a new vision. Kasi akal ba kosa sila kere ase na pwede sa new hope actually na el gente arat it appears no kere mas sila el traditional politicians. Correct. Kere sila action, akal something concrete na pwede sila receive. And maybe that's the reason why si Katchua is being endorsed. Do kere el gente pruba nuevo mga politicians, leaders, and that will make a difference. Según kun Elago, ta saluda también ele kun Katchua, siendo ya incluye este na listo mga priority programs el construcción del un nuevo de público hospital na Distrito 1. Yabla si Elago, mucho mga kanya queda kongresista na Distrito 1, pero solamente si Katchua lang ella puede pensa que necesita ya aumento de público hospital na Distrito 1. Según kun Elago, si puede hacer posible con este si Katchua, ay queda ele como el de con todo bueno kongresista del Distrito 1. Sabi to si ese asina congresswoman si Katchua, no? Si puede le se hace, he will be one of the best congresswoman. Kay nuegat di uno congressman ya puede se hace desde antes. Ha? Na with due respect to all the other congresswomen ya pasali. Nuegat niya pensa se plantali. Okay. And it will be a very big help. Pero asigun kun Elago, puera con el mga nuevo kandidato aura, mucho pa también magadaan politiko el bueno na trabajo. Si Elago ya queda antes consel del ciudad por 2 término o 18 años. Y aura, takore ele otra vez para concejal del Distrito 2. Uno según de legislación que quiere ele rimpuha na consejo, amo para tiene ya Master Development Plan el ciudad, i-implementa con este. Si Katchua y Kim Elago igual takore como independiente candidato. Quiero kita bira otra vez. Hopefully, whoever sits now, a new mayor, nuevo man si mayor, will take, how do you say it, will learn from the mistakes del previous mga administration. They will learn na, disisita kayo, we have to follow the master plan because the master plan was made by experts na civil, environmental engineering, expert na humanities na ya preparase. Porque man to hindi sige ko nese to as mayor, although you're elected, pero no sabi to dynamics dese. So you have to be humble enough to accept the fact na you follow ko sa recommendations del mga experts. Oo. And this is the reason why, mira to, si abla lang to, problema de traffic, this is the cause or the outcome, the result of wrong planning. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Este magatiempo base na intelligence report del soldado Kenway asigun sila resibi mga informasyon na posible atrosidad durante el conducta del eleksyon na Lunes. Asigura también na el mga soldado quien na deployed na mga eskwela y presinto Nway quien puede crea gulo. Na mga kandidato y supporters taas akorda el komandante del West Mincom para no mas crea gulo kay el mga soldado no quiere el mas agrava pa este problema en tal kaso. Gusto natin manawagan sa mga kandidato, sa mga supporters
We will address you. We will not be just standby na nakatingin sa inyo. Baka mahirap na pag nanggulo kayo, lalong gugulo. At nandoon kami para ihinto yung gulo. Magkakatoliko devoto na Zamboanga Alegre con el nuevo Santo Papa na nombre di Pope Leo XIV. Aquí el report. Marites Espartero. El baga Romano Katoliko na intero mundo alegre este tiempo por causa tiene el nuevo Santo Papa na nombre di Robert Francis Prevost, un americano. Ia escuile nombre como Santo Papa Leo XIV. Él el 277 ocupante na trono na St. Peter's Basilica. Por causa con este, cuantos magadevoto el alegre por causa tiene a según quien el continúa con la legacía, ya deja el antes Santo Papa Francis, quien ya despedida el pasado mes. Para na magadevoto, el cosa lang a segunda esperanza con el Santo Papa, continuale el ayuda con el mga pobre, y reza con el Señor, dale paz y orden na entero mundo. Reza ipone lejos na mga enfermedad con el mga gente na entero mundo. Una gayod, binalegre gadio. Kasi anoche na galigad si pwede durmi, kaya espera gayod cuando ya proklama ya gayod kay Chinikita Nuevo Pope. Binalegre kasi continua el cosa gayod, for example, like the Pope Francis, continua el su legacia na for the poor gayod. Akil bat el mission na para con el mga pobre, especialmente akil ta sufri. Por eso alegre gadyo cuando ya tantulo gali din mi luha cuando ya proklama gad con ele kasi misyonaryo gadle as a pope. Alegre yo ma'am kay Chinikita Nuevo ka ni uno tapidio el di atun korida na mga kon ma'am environmente, peace and good health. Amo lang siya ma'am. Ngay gulo na jatong kwan ma'am ben kwan gadyo ma'am alegre yo kay Chinikita Nuevo ya elektala. Alegre yo kay Chinikita Nuevo Santo Papa. Ojalá pwede elekan kwan ayudar reza con el mga enfermos, especialmente o como cancer patient que queda bueno hindi lang physically, mentally, spiritually. Amo gat se necesita man pati, man bless todo con mga gente. Dale ka naton peace akin na chaton nasyon. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Yung Barkada Master, dalawang bestseller na yun. Super combo. Isang ice popular. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available
Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Militaria encabeza un peace covenant signing na basilan relataw na eleksyon. Aquí el report. Un peace covenant signing el que encabeza el personajes del Western Mindanao Command, incluido el de los miembros del Joint Task Force Orion na Lamitan City Basilan ayer. Este peace covenant signing tiene que participar también el grupo del Moro Islamic Liberation Front o MILF entre el gobierno del Pilipinas para asegurar que no hay cosa algo suceso el pasado durante la elección alinabasilan entre de ilang mga miembros quien ta suporta magatal kandidato lokal. Taas se acorda el gobierno que tiene acuerdo el gobierno entre MILF el se llama Special Ceasefire dentro del peace process que na progreso ya. Ya asegura el ambos partido que no hay mga miembros de ila el entramete con el andanza del actividades del COMELEC na libada del mga eleksyon para pernalias, mga ekwipo, dokumento, hasta mga botante na mismo dia de eleksyon. Na mas resente informasyon desde el Basilan que tiene asigun cuantos mga electoral board el yaman atras ya sirbi na mga munisipyo por causa na di la miedo desde el mga seguidores del mga kandidato. En conexión con este, tiene ahora mga aumento personajes del militar y polis ya man deploy el gobierno na ambos ciudad de Lamitan y también na Isabela
por causa na tensyon entre mga political supporters del mga partido lokal y mga kandidato. El Ciudad de Isabela tiene que poner bajo el COMELEC con este na red zone por causa también con el semejante razón de política donde ambos man pamilya lang aura taman banggaan na mga posisyon. Atin de aura kan Attorney Jan Christian Babiera, Election Officer del Distrito 2 y Jesus Alvin Lim, Election Officer del Distrito 1 na Final Regional Security o Joint Security Control Center Conference alin ng 1st Infantry Tabak Division na del Philippine Army na Pagadian. Asigun kun Babiera relataw na el konferensya na asunto de seguridad para na Mayo 12 local y national midterm elections na Region 9. Iabla si Babiera akin na syudad de Zamboanga nuay sila konsidera mga areas of concern pero mediante deste na kontinua syempre sila man monitor kunal sitwasyon de seguridad na syudad por causa kunal mga insidente de violensya relataw na eleksyon kita ukuri na mga serkano probinsya. Yamanda ko naman attende de amon Regional Election Director el final Regional Joint Security Control Center Conference together with the whole Region 9 no kay in preparation para na election this Monday. So manya naman tackle ulit todo mga security concerns not just for Zamboanga City but the whole Region 9 and yamanda ko naman tamen attende con este mañana ma'am. El Barrio de Pasunanca tiene nuevo fire substation. Aquí el report di Emil Tuban. El Bureau of Fire Protection ni abri fire substation alina barangay Pasunanca este día. Ya tiene blessings y inauguración del lugar aquí na evacuation center del barangay Pasunanca. Así con el bombero, bien grande ayuda este nuevo sub-fire station para más pronto el responde si tiene quema alina barangay Pasunanca y na cercanos barangay. Durante District Fire Marshal pa si Fire Senior Superintendent Clincha ara Assistant Regional Director for Administration del BFPR 9, Senelan 18 Sub-Fire Station. Y ara talya na 28 Fire Substation el entero ciudad de Zamboanga. During my time as a District Fire Marshal way about 9 years ago, there were only 16 fire substations and I activated 2, it came to 18. And because of the diligence and resourcefulness of the predecessor of Lieutenant Colonel Pio Quinto, si Lieutenant Colonel Morales, they had already activated several. And this fire substation, the Pasunanca Fire Substation, is the 28th. Alegre el Barangay Kapitan de Pasunanca, Honorable Nelson Nacasasantos, kaya pursigi siempre el susueño para tener substation na di ila barangay. So, alegre yun, no? Finally, taki el Bureau of Fire, una sa del mi dream, aki na Barangay Pasunanca, kagawat pa lang yun, tapen sa ese, abeo era, chile tamen substation aki na Pasunanca. So, ara, oteres mismo en witness, finally, ang groundbreaking niya, yung turnover. So, takya sila aura, grande ayuda este, no, na community. El Barangay de Pasunanca tiene 8 mga urban poor y uno del grande land area comparando na otro mga barangay. Itatene sila mga insidente de quema y grass fire y ara mas pronto ya el responde del mga bombero kay talya kanila el fire truck. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El bombero, el man na kwento ko sa Zamboanga City Water District para pone aumento mga hydrants na mga barangay. El District Fire Marshal, Fire Superintendent Leo Pio Quinto, iabla kay El Quema na barangay Tumaga, iatormenta sila sa kaagwa kay lejos el fire hydrant na lugar, ita demora tiempo para lina con el agua, o el di ilang mga truck de agua, y heavy traffic también na camino, y pwede bira, tatarda, pwede bira di ilang mga truck. Pero también kay tali asiguro el mga water tankers del Water District y si Diara Remo, kita pwede ayuda kanila. Sí, bien grande ayuda del ser kasi apiki lang contigo el supply del agua, el source anytime abuya to dayo na area. Hindi ito man problema supply del agua. We are very lucky kasi we are supported by este mga water district, si Dream. So sinuway pa este kay mga tanker. Nakarkula yo man short kita agua. Un persona muerto de Tajo alina lamisahan. Tabir otra vez si Emil Tuban. Persona muerto después con este ataque al sospechado alina barangay Lamisahan ayer aga. El mga vivientes ya puede descubrir con este si Rapi Boy Sulis Ramiliano
Muerto alina Cantoy Camino alina Upper Ramisahan mga alas 6:30 del aga. El personal del Police Station 3 na Sangali y responde alina lugar. Ia mira con el cuerpo del víctima tiene visible herida de tajo y amo el causa del su muerte. Na inicial investigación del police este víctima junto con el dos mga persona tamang tomahan na tienda alina lugar. Y después de cuantos horas, ya puede con este encuentra muerto na mismo highway na lugar. El policía continúa pa hacer la investigación para saber el motivo y conocer con el mga suspechado. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches. Taki el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula ta experiencia siempre el efecto del easterlies, pero la mayor parte del día el experiencia kita el caliente tiempo. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Can I take your order? Kita po siya kapatanya? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Nagsundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Este día considerado como final leg ya kita del campaña del mga kandidato. Mas mucho esperanza el público el mga meeting de avance y motorcades. Kita manda ka naton akorda que no olvida kanila na lunes eleksyon. Hasta mañana día de sábado ya lang el di la campaña después domingo y vísperas del eleksyon prohibido yaman kampanya. Temprano de alas 5 del madrugada na lunes el comenzaya el votasyon na mga polling centers aquí na syudad. De veras, días antes el eleksyon, dolta cambia el atmosphere na Zamboanga. Maghihente donde taman tumpok hablando que payout pero watchers orientation y pagada de 2,000 pesos por el di la servisyo. Otro ta espanta porque bien manada watcher el kandidato. El Comelec ta habla que 2 watcher lang kada kandidato ta permiti. Además, si tiene man cosa ta dale, recibí. Pero no pensa mucho veces acorda 3 años sila sin talapuesto. Ikita magahente después lang de ese mag-aayuda estaba na mga kandidato, obligaw kita busca la vida y trabaja. Siendo ese lang mag-aayuda aura lang kay eleksyon. No pwede kita todo el día anda pidi ayuda con esos mga kandidato. Siendo ya pasaya el eleksyon. Y el Dateline Zamboanga sabi, aura pa lang. Tiene ya ustedes magalista con quien el vota. Ojalá, él tiene buen resulta en la elección na syudad con el mga nuevo oficiales quien el sirvi. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Mayo 9, 2025. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This
This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.